Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Un nuevo programa con nuestro invitado en esta serie, Pablo Torres. Veíamos en el último programa, Pablo, que, que el estrés tiene una serie de razones y de consecuencias también a nivel físico, químico. ¿Estoy equivocado? Y entonces se puede tratar de la misma manera. Hablamos, insinuaba Pablo que esto podría tener un tratamiento de la misma manera. Todavía no vamos a entrar ahí, quedamos en la cola, quedamos en la punta de cómo se manifiesta este estrés, qué problemas de enfermedades tienen los que lo producen, no hablemos de que lo sufran, los que lo producen en el mundo de los negocios. Entonces, podríamos hablar de tres escenarios. Escenario número uno, el escenario físico. Escenario número dos, el escenario psicológico o emocional y emocional. Y número tres, el escenario mental. O sea, cómo el estrés se ve reflejado en estos tres escenarios y cómo afecta a la persona. Físico, pues obviamente comprometido su sistema inmune, comprometidas sus funciones vitales, en que la persona empieza a hacer una serie de estrategias para no sentir incomodidad, para no sentir dolor, para no sentir malestar, en que esas estrategias a largo tiempo tienen una consecuencia en su salud. Si ustedes van y miran o revisan a las personas al final de sus días, vamos a suponer que hay una etapa productiva en el ser humano que se inicia entre los 20 y los 60 años, son 40 años de actividad pura, en que la persona al máximo rendimiento de sus actividades, pero que después de esa zona la persona está en un nivel de decadencia total. Nivel de decadencia es porque ya no tiene vitalidad, ya no puede descansar, está muy orientada a al consumo de medicamentos, medicamentos para controlar la tensión arterial, para controlar el azúcar, para controlar espasmos musculares, o sea, es como una dependencia total de la farmacología porque su cuerpo está resintiendo. A eso se le llaman enfermedades de adaptación, así se le llaman riesgo psicosocial, enfermedades de adaptación. Su cuerpo se adaptó a una enfermedad, convivió con esa enfermedad, de alguna manera lo controló porque era más importante producir que estar ocupado de su enfermedad, pero una vez que ya no está en el mundo de la productividad, eso tiene sus consecuencias. Eso es a nivel físico. A nivel psicológico, emocional, pues la persona empieza a acumular una cantidad de situaciones emocionales psicológicas que derivan en el compromiso de sus relaciones. Me sorprendía muchísimo una época en la que estuve trabajando con personas pensionadas. O sea, en Colombia se habla mucho de la persona pensionada. Pensionada significa ya termina de trabajar, se jubila y simplemente vive o de sus ahorros o vive de un dinero que le llega a consecuencia de haberse pensionado. Y cómo las personas referían un estado total de apatía, o sea, apatía significa descontento, descontento con la vida. Llegaba Navidad y descontento. Ah, eso es una fórmula para vender cosas y no sé qué. Llegaba su cumpleaños, ah, sí. Llegaba una festividad, no importa cuál, llegaban sus hijos, llegaban sus nietos, ah, sí. Eso es así el mundo, o sea, un estado total de apatía, un estado total de descontento, cuando se supone que para esa edad bueno, listo, ya me gradué, ya es tiempo de disfrutarme la vida. No, es lo único que no hacen. Hay un estado total de apatía y la apatía tiene como diferentes tipos de niveles. Lo más cercano que yo veía de estas personas era como una especie de felicidad justificada. O sea, ¿qué significa felicidad justificada? Pues sí, he tenido momentos muy difíciles en la vida. El trabajo estuvo difícil, nunca hubo el dinero suficiente, o si es gerente de empresa, no fue reconocido y escaló lo que tenía que escalar. Pero no puedo ser desagradecido con la vida, hay que ser agradecido, o sea, es una felicidad justificada, tienen que justificar para poderse sentir bien. Y al final lo que eso refleja es que el individuo refiere falta, pero una falta total de sentido de vida, o sea, no le encuentran sentido a la vida. Eso es a nivel psicológico, emocional. Y a nivel mental, pues todo proceso, no importa cuál, ya sea escenario económico, escenario profesional, escenario social, depende de la coherencia que yo tenga a la hora de tomar decisiones. O sea, tiene que ser una decisión en la que yo tengo que evaluar posibles riesgos, evaluar posibles beneficios, evaluar posibles costos y a partir de eso tomar unas decisiones óptimas y funcionales. Eso es muy mental, eso no tiene otro criterio.
Entonces, tomar decisiones financieras, tomar decisiones dentro de una organización, tomar decisiones es un proceso mental. Y si la persona refiere estrés, esos procesos colapsan completamente. Tanto así que yo les hablaba sobre estrés postraumático, déficit atencional y comportamientos obsesivos compulsivos. Entonces es cuando la mayoría de estas personas tienen éxito, un éxito muy relativo, éxito en los escenarios profesionales, pero están completamente devastados en sus relaciones, o están devastados completamente en su salud, o están completamente devastados en sus resultados finales. Entonces, el estrés es complejo si no se sabe trabajar, si no se sabe elaborar, si se sale de control. Muy interesante. Pero entonces, qué pasa en el mundo de los negocios? No con las personas mayores, sino con cualquier tipo de edad, cualquier rango. Apartamos de la premisa. El mundo de los negocios solo es medido por un solo indicador: resultados. ¿Hay resultados? No hay resultados. Así es como se mide el mundo de los negocios. Y obviamente el mundo de los negocios es medido en función de utilidad, de rentabilidad. ¿Hay resultados? No hay resultados. Si usted está dentro de una organización, por más que usted sea una persona desde el contexto ser humano de calidad, a usted lo miden por sus resultados, no lo miden por nada más. Entonces, si yo en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios, sea porque soy empleado o porque soy gerente o porque soy dueño del proyecto, al final yo lo que reviso es el final del mes, si hubo resultados o no hubo resultados. Si yo refiero estrés, si mi capacidad de analizar datos está comprometida, si mi capacidad de procesar datos está comprometida, pues obviamente los resultados no se dan. Yo les voy a poner un ejemplo cercano, muy cercano con el que más trabajo. Yo trabajo con personas que operan en la bolsa, con personas que operan en el mundo de los mercados de alta volatilidad. Y para que las personas como que desmitifiquen el tema, existen los mercados regulados y los mercados no regulados. Así que mi sugerencia es no me asocien con el mundo de las criptomonedas, porque el mundo de las criptomonedas es un billete de lotería. No, estoy hablando de instrumentos serios, estoy hablando de acciones, estoy hablando de futuros, estoy hablando de commodities, estoy hablando de este tipo de recursos que son regulados por la Bolsa de Chicago. Entonces, cuando a mi espacio llegan personas que están operando en la bolsa, ellas siempre me dicen lo mismo, me dicen: conozco los criterios técnicos para tomar decisiones. O sea, llevo mucho tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, tomando decisiones con criterios técnicos, pero estoy agotado porque tengo todo el tiempo rachas, tiempos en que gano dinero, pero luego un periodo en que pierdo todo y más de lo que gané. Entonces yo ya entendí que el tema no es criterio técnico. Ya entendí, porque ya fueron a la escuela 1, la escuela 2, la escuela 3, la escuela 4, hacen criterio de todo tipo, sino que el criterio es psicológico, o sea, no sé cómo manejar la pérdida en dinero, no sé cómo manejar mi codicia, no sé cómo manejar mi miedo, no sé cómo manejar, o sea, es un tema muy psicológico, emocional. Entonces quiere decir que si la persona se deja estresar, por defecto toma decisiones que van en contra de su realidad económica y obviamente sus resultados se ven afectados. Entonces cuando vienen y se entrenan conmigo, pero aquí hay como dos tipos de líneas, ¿no? Entonces está el de la psicología positiva. Sí se puede, vamos para adelante. Sí, grita, oh, oh, oh. Pues desde mi perspectiva, eso tiene un alcance. O sea, si yo necesito motivarme para salir a correr, pues vale. Si yo necesito motivarme para que me emocione el día, vale. Pero si yo necesito tomar decisiones financieras o decisiones, eso ya no vale. Eso se necesitan otros tipos de criterios. Entonces yo le digo: ok, venga para acá, vamos a revisar cómo está procesando usted el estrés, cómo está procesando su estrés a nivel de función cerebral, vamos a revisar cómo está a nivel del sistema nervioso autónomo y empezamos una serie de acuerdo a esas medidas a elaborar lo que está ocurriendo hasta que la persona se sienta completamente y no importa que nada le afecta, independiente de que gane, independiente de que pierda, y eso le permite estar absolutamente, absolutamente centrado. Entonces, en el mundo de los negocios es vital saber manejar, saber regular el estrés. ¿Por qué? Porque eso es inherente a esos escenarios. Son escenarios de alto rendimiento y de alto desempeño. Y la mayoría de las personas que se entrenan conmigo en el mundo del trading, ¿sí? A ellos van lo que yo le llamaría con madurez psicológica. Si eso lo acompañan de madurez técnica, el resultado es absolutamente fascinante, fascinante. O sea, hay manera de conjurar estos niveles de estrés. Sí, sí. Y, ok, y se maneja desde el punto de vista psicológico, físico, ¿o cómo? Primero se maneja físico.
O sea, fíjense que hasta ahora yo he explicado el estrés desde un contexto de cómo había una alteración en la función del cuerpo y a nivel del cuerpo, sea sistema nervioso, y cómo había una alteración de sus funciones a nivel de función cerebral. O sea, es como coger un computador y a destaparlo y decir, oiga, está fallando la memoria o está deficiente de memoria o hay que cambiarle el procesador. O sea, es muy físico. O sea, en un principio el estrés es un tema muy, muy, muy físico. Solo que la persona no se da cuenta que es físico. Ella interpreta que es psicológico, emocional. Entonces, una vez que se ha estabilizado ese estrés físico, se busca el detonante psicológico o el detonante emocional, porque hay un detonante. Entonces, cuando yo hablo de estrés postraumático, pero no necesariamente tiene que ser estrés postraumático catastrófico, porque la gente cree que estrés postraumático es únicamente para el que le tuvo una situación de guerra, en el caso de Colombia, una situación de secuestro, una situación de extorsión, una situación de exilio, o sea que es un tema muy complicado, ¿sí? Si no, no, todo el mundo refiere a estrés postraumático, perdió dinero, se divorció, su hija no le habla más, o sea, cada persona refiere en un mayor o menor grado, entonces hay un detonante psicológico en que ese detonante psicológico deriva en un compromiso de sus funciones vitales, descanso, nutrición, desintoxicación. Pero que primero tiene que ser tratado la parte física para que tenga la suficiente energía para elaborar la situación que detona eso. Elaborar significa encontrar de fondo qué es lo que le está produciendo ese ruido y poderlo de alguna manera eliminar o trascender, es lo que significa eso. Y el estrés mental, pues el estrés mental, o sea, ya a nivel de función cerebral, es porque si yo no tomo decisiones óptimas y funcionales a la hora de memorizar, a la hora de analizar, a la hora de, pues obviamente eso va a derivar en resultados agresivos que pueden comprometer o mi profesión o mi aspiración dentro de una organización o en el peor de los casos compromete mis finanzas. Entonces se arranca por la parte física y se va subiendo y se va escalando. ¿Hay algún caso puntual que podamos mencionar sin mencionar el nombre? Sí, 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 tengo casos a Dios y por haber. Yo estoy en este tema desde hace 30 años. O sea, casos es lo que tengo. Así que tranquilo, dígame, ¿qué pasaría si se presentara este caso? Y obviamente no voy a enunciar, pero le puedo decir, mire, se procesó y se manejó de esta manera. ¿Cuál quiere usted que manejemos? Por ejemplo, ese tema, mencionó usted el tema de la codicia en el mundo de los negocios que genera, y es evidente, es, es palpable, cuando la gente trabaja en este mundo de de las ventas incluso, no tiene que ser altos ejecutivos de alguna compañía o de la bolsa, sino el mismo tema de las ventas, que se está hablando de la mente positiva, de un poco de cosas con las cuales yo tampoco estoy de acuerdo. Pero digamos un vendedor que tiene que cumplir una cuota, no solamente una cuota para para que la empresa lo mantenga, sino pues necesita un dinero para mantener a su familia. ¿Qué pasa cuando no alcanza unos niveles mínimos de ingresos? Bueno, voy a aproximarlo desde el contexto vendedor, ¿ok? Desde el contexto vendedor. ¿Qué es un vendedor? Es un psicólogo social. Textualmente, un vendedor es un psicólogo social. Porque cada vez que una persona va a hacer una compra, ella está haciendo una compra en función de solucionar o mitigar un dolor. Siempre. O sea, yo compro este reloj, yo estoy mitigando un dolor. Y ese dolor puede ser, quiero sentirme elegante, quiero sentirme con estatus. O simplemente no estoy llegando a tiempo y por lo tanto necesito algo que me ayude a marcar la hora. O sea, una compra nace consecuencia de pretender solucionar un dolor. ¿Hasta ahí vamos? No sé si se siente de acuerdo o no se da cuenta con lo que es el Sí, planteamiento. sí, ¿Listo? sí. Entonces, en teoría, cuando yo logro solucionar eso, pues en teoría viene la sensación de placer. ¿Por qué? Porque solucioné el dolor. ¿Sí o no? O sea, voy de la premisa dolor a la premisa placer. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Pero ¿qué ocurre? El vendedor, el verdadero vendedor, no el vendedor, mm, ¿cómo se llamaría? No sé cómo decir, para no entrar en susceptibilidades. El verdadero vendedor es el que tiene la habilidad, la capacidad de entender cuáles son mis verdaderos intereses. Pero mis verdaderos intereses ni siquiera tienen que ver con lo que yo manifiesto verbalmente, sino él logra leer detrás de mis palabras, él logra leer detrás de mis movimientos, él logra leer detrás de todo y decir, ¿sabe qué?
ya entiendo qué le está pasando y le tengo la solución y le voy a contar por qué esta es la solución. Ese es el verdadero vendedor. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Vamos. Entonces, el verdadero vendedor es el que logra entender los verdaderos intereses del comprador potencial y le hace saber al comprador potencial cuáles son sus verdaderos intereses, porque en muchas ocasiones el comprador ni siquiera sabe cuáles son sus intereses, solo sabe que quiere comprar algo, pero no sabe por qué ni para qué. Por eso digo que es un psicólogo social. Entonces, cuando el verdadero vendedor entiende que ese es su papel, que es un asesor para para encontrar la verdadera razón por la que su cliente está comprando, pues eso lo hace, eso lo vuelve muy poderoso. Y obviamente al sentir eso, él va a ver reflejado eso en sus finanzas o eso, en sus cifras. Pero vamos a suponer que para este caso, sí, a pesar de que él es un excelente psicólogo social, siente que las metas al final no se cumplieron. Entonces yo siempre digo, las deudas de dinero solo se pagan con dinero, no se pagan con salud. Las deudas de dinero solo se pagan con dinero, no se pagan con salud. Entonces, si al final del ejercicio del mes él entiende que su meta no se cumplió, sino en un 20, 30, 40, 50%, y es lo maduro, lo suficientemente maduro, no se deja estresar, se mantiene en esa zona diciendo, ok, ¿cuáles son los casos extremos de esta situación? Que me echen, que no me paguen, que no me den el bono, que no sé qué, y empieza a manejar todo este proceso desde un contexto costo-beneficio y cuál es el precio que tiene que pagar por esa situación. Cuando un vendedor entra en el máximo de su estrés, en el máximo de su estrés, que no solo aplica para los vendedores, sino aplica para cualquier persona. Cuando sus finanzas están en desorden. O sea, la mayoría de los seres humanos tienen sus finanzas en desorden porque utilizan el dinero como si fuera un psicólogo. Y usted lo habrá escuchado más de una vez. No, es que yo me desestreso yendo al centro comercial. No, es que yo me desestreso comprando no sé qué. No, es que yo me siento como si fuera un comprador compulsivo. O sea, está enfermo. Textualmente está enfermo porque utiliza el dinero como si fuera un psicólogo. Entonces el vendedor maduro, el vendedor dice, ok, mis finanzas están en este punto, yo tengo unos picos aquí, tengo unos picos aquí, tengo unos picos aquí, pero si me mantengo mis finanzas acá, sí, y las mantengo en orden, las tengo, pues habrán picos en el escenario que me dirán, cómo mantenerme tranquilo a pesar de que mis metas se hayan cumplido o a pesar de que haya un exceso en mis ventas, porque supongamos que cumplió la meta al 200, 300%, entonces si es un vendedor inmaduro, sale como desesperado a gastarse la plata para luego estar debiendo mucho más de lo que tenía. Se llama un vendedor maduro. Entonces, si es inmaduro, sí existen herramientas para tranquilizarse, pero yo las llamo como herramientas como estilo, como cuando alguien se toma un calmante, un tranquilizante, porque de fondo es que hay situaciones psicológicas que el individuo le impiden tomar decisiones en sus finanzas y en sus relaciones. Es lo que hay detrás de eso. Bueno, hablando de la capacidad, pero debe pasar algo a nivel físico, de una persona que no sabe lo que está manejando, no sabe, realmente no tiene la teoría de manejarlo, si me está pasando esto o va a meter esto. Tiene que haber un nivel de estrés de que a final de mes no va a tener para pagar la renta o la educación de los hijos o etcétera. Eso, ¿qué tan frecuentemente sucede? Todo el tiempo. No es frecuentemente, todo el tiempo, pero es porque le digo, la mayoría de las personas eh, no mantienen sus finanzas en orden y al no mantenerlas en orden toman decisiones precipitadas todo el tiempo. Entonces hay un dicho que yo me lo aprendí en un libro que se llama El propósito y habla de que el hombre que pierde la fe en el futuro está condenado. El hombre que pierde la fe en el futuro está condenado. Pero el futuro no es simplemente sentirse positivo, sino el futuro hace referencia a cómo el individuo día a día entiende que lo que está ocurriendo actualmente es momentáneo, es consecuencia de unas decisiones que pasó por alto unos criterios, pero que si empieza a tomar decisiones congruentes, consistentes, maduras, tendrá un resultado final. La mayoría de las personas no lo hacen, la mayoría de las personas esperan que por la divina providencia se solucione el tema económico o otro tipo de soluciones, no tienen injerencia sobre esa situación y en otras escuelas le llaman, terminan siendo víctimas. Pero vuelve y juega. Vamos a suponer que el individuo no le interesa la madurez, no le interesa tener sus finanzas en orden. Sí existen herramientas, sí existen técnicas para que el individuo esté libre de estrés, pero ese libre de estrés no significa que haya solucionado sus finanzas. Sí existen, de hecho, lo que yo trabajo con las personas. Cuando alguien me llega hecho pedazo, le digo, a ver, venga, lo tranquilizo y después de que se tranquilice, revisemos qué fue lo que pasó y qué va a hacer con lo que usted va a descubrir. De hecho, hoy tuve una conversación al respecto. Eso es parte del trabajo que hace usted con las personas que
capacita o entrena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hoy le cuento una anécdota de hoy. Hoy precisamente estaba hablando, por ejemplo, con un trader. Entonces le digo, oiga, venga, cuénteme cómo va, porque usted solo me llama cuando están las pérdidas, no me llama cuando están las ganancias. Y se echó a reír. Porque la mayoría de la gente, obviamente, como yo soy un asesor, me llama a contarme lo mal que está, no lo bien que está. No me llaman a contarme que están súper bien, me llaman a contarme que están súper mal. Y entonces se echa a reír, se echó a reír, me dijo, no, súper bien. Después de la última conversación que tuvimos, como que me di cuenta de lo que estaba pasando, empecé a tomar decisiones, a redireccionar todo y los resultados han sido fantásticos, han sido maravillosos. Le digo, ok, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que los resultados sean maravillosos y fantásticos? ¿Y qué fue lo que se supone que yo le hice entender? Me dijo, pues Pablo, usted todo el tiempo me insiste en que tengo que llevar una bitácora. Una bitácora es, y voy a entrar al mercado a las, 3, a las 8 de la mañana. Y antes de entrar a las 8 de la mañana, ese día respiré 3 veces. Y encima de eso me rasqué la ceja de derecha. Y encima de eso revisé tal cosa. O sea, una bitácora de absolutamente todo lo que va a hacer durante el proceso, porque le digo, eso es un histórico. Y a partir de ese histórico que se llama ventaja estadística, la próxima vez que usted tenga éxito o colapsa, usted va a revisar su histórico. Eso se lo digo N veces, pero la gente no me hace caso. Entonces ahí me dice, ¿sabes qué? Después de que la última jalonazo de orejas que me hiciste, dije, voy a revisar mi histórico. Y es una trader, es mujer. Y me di cuenta que estaba teniendo serios inconvenientes en mi operativa, o sea, que estaba perdiendo dinero en la época pre a la menstruación, porque estaba teniendo cambios hormonales que afectaban mi percepción del mercado. Así que empecé a solucionarlo. Tomé decisiones de no operar durante ese periodo y además de eso alimentarme mejor y bla, 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 bla. Entonces, todo el tiempo le digo a las personas, tiene que tener un histórico de lo que va a hacer para saber cuándo las cosas funcionaron y cuándo las cosas fallaron. Y automáticamente esa gestión de ese recurso empezó a hacer que la persona se tranquilizara porque tuvo control sobre la situación, automáticamente. Me dijo, y más que nunca estoy juiciosa con las herramientas que usted me enseña, porque hay unas herramientas de descanso, unas herramientas de nutrición, unas herramientas de desintoxicación, unas herramientas cómo tomar decisiones, modelos de precisión, y más que nunca me enfoqué. Pero ¿sabe de qué me di cuenta, Pablo? Me di cuenta que las veces que yo me entro como en la autocomplacencia, hoy no lo hago, ese día mis resultados colapsan porque usted me insiste muchísimo, hoy sí y mañana también, hoy sí y mañana también. Le dije, ok, perfecto. Eso se llama disciplina. ¿Para qué? Para tener resultados consistentes. Entonces, ella se da cuenta cómo hay una injerencia entre el descanso, la nutrición, la desintoxicación, los protocolos que utiliza para tener un resultado consistente. Eso por un lado. Pero vamos a suponer que hablamos de un caso extremo, que yo ya los he tenido. El caso extremo de una jovencita que se comunica conmigo, consecuencia que otra persona la refiere, jovencita, hablo de una jovencita más o menos de 25 años, en que refiere abuso sexual. Y es un incidente muy complejo porque no importa que el abuso sexual impacta la psiquis del individuo. Y el abuso sexual lo refiere de un pariente muy cercano, muy importante para esa personita, y ella obviamente está hecha a pedazos, no sabe qué hacer, pinta, hace bailoterapia, hace no sé qué, hace respiración, bueno, hace de todo, de todo. Y cada vez está mucho más crítica y su vida está hecha a pedazos. Pero la razón principal por la que su vida está destrozada es porque esa persona, los familiares saben que él fue como quien dice, el que hizo, la persona que ejecutó ese abuso sexual. Y ella no lo quiere ver, no quiere estar cerca, pero todo el mundo, vamos a comer, vamos a almorzar, le da la bienvenida. Entonces, es un componente emocional muy fuerte porque no quiere ver al individuo, pero quiere estar cerca de su familia, pero no, es muy complejo. Le digo, ok, no te preocupes, eso tiene solución. Ok, vamos a trabajar, pero tienes que entender que vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra, y que va a ser muy, pero muy, pero muy incómodo la solución. Me dijo, ok, no puede ser más incómodo que de lo que me siento. No me puedo sentir peor de lo que me estoy sintiendo. Le digo, pero, ok, perfecto. Y arrancamos con todo el proceso. Me acuerdo que al principio yo le decía, bueno, y si tú tuvieras la oportunidad de cobrar venganza, o sea, voy a cobrar venganza por lo que me hizo este personaje, ¿qué harías? No, lo metería en aceite caliente y le arrancaría las uñas y lo asfixiaría. Bueno, bien, bien vengativa la cosa, con ganas, así yo le llamo con vísceras. Y en la medida que empezó a pasar el tiempo, bueno, ¿y qué le harías? O sea, ya que tiene la oportunidad de vengarte, pues ya no lo metería en aceite caliente, ya no le arrancaría las uñas, ya no, ¿qué le harías? No solo lo encerraría, ¿y qué más harías? Y así hasta que al final del día, oiga, Pablito, ya no me afecta,
No me afecta en absoluto ver a este personaje, no me afecta lo que está ocurriendo. Incluso hemos hablado. Obviamente nuestra relación no va a ser una relación cercana, pero dejó de afectarme todo lo que estaba ocurriendo y eso me permitió regresar a estar con mi familia y tema cerrado. Me acuerdo tanto que al principio decía, y es que quiero montar una fundación. O sea, cuando usted quiera saber que una persona está colapsada, quiere montar una fundación. La fundación para lo que sea, porque se supone que a través de la fundación va a salvar a todo el mundo de ese incidente. No, quiero montar una fundación para el arte, para las personas que han recibido abuso sexual y no sé qué. Ok, hablamos al final del proceso a ver si quieres montar tu fundación. No, Pablo, qué fundación ni qué nada, tema cerrado. O sea, fue impresionante cómo esa persona transformó esa realidad tan crítica, tan crítica, tan crítica en una realidad de, ok, entiendo que fue un incidente, que ese incidente se dio por estas y estas razones, pero ya mi vida continúa. ¿Sabe cuánto duró ese proceso? 3 meses, no duró, 3 meses y llevaba toda la vida en jaque. Y así me he encontrado situaciones de secuestro, situaciones de quiebra, N situaciones en que en ese periodo vamos a trabajar, va a ser muy fuerte, pero si sigue mis instrucciones de que lo logra porque lo logra. Tiene que ver con el perdón bíblico, pero yo hablo, digamos, en este caso hay un acto criminal. Ese acto ¿Sí? criminal merece un acto de justicia. Entonces, una ¿Válido? denuncia penal, una cosa de esas, eh, eso significa que la persona no va a hacer nada contra quien le comete un delito contra ella misma, sino pasa este proceso y ya no hay problema. No, eso significa que aprende a tomar decisiones por las razones apropiadas, que es diferente. O sea, yo puedo tomar decisiones maravillosas por las razones equivocadas. Entonces yo siempre le digo a la gente, primero, tomar decisiones con la cabeza caliente, eso es un problema. Usted después tendrá que arrepentirse de haber tomado decisiones con la cabeza caliente. Tomar decisiones desde la emotividad, eso es un problema, porque después se va a sentir culpable de haber tomado decisiones desde la emotividad. No significa que no vaya a tomar decisiones, significa que debe estar tan centrado, tan centrado, tan centrado, que ya no hay rabia, ya no hay angustia, ya no hay desesperación, ya no hay nada, que usted dice, ¿qué decisión voy a tomar al respecto? Y en ese momento usted tomará una decisión. Entonces, no estoy diciendo que no tome una acción legal, estoy diciendo que no importa cuál sea la decisión que usted vaya a tomar, tiene que tomarla libre de emotividad. Y eso más que nunca lo vuelve absolutamente congruente en lo que va a hacer. No importa cuál sea la decisión que tome. Claro, ahí está el tema de no victimizarse, ¿no? Exacto, exacto. No, es que quiero justicia. O sea, quiere decir que está en un problema muy serio. Sí, Y aunque al individuo lo penalicen y al individuo le apliquen todo el peso de la ley, la persona sigue sintiéndose mal. sí, sí. Interesante, incluso para nuestro país, para estos casos de violencia, asesinatos, de secuestros, es una herramienta bien, Mire, bien valiosa. yo estuve trabajando con una fundación era una fundación que contrataba Ecopetrol, y yo estuve trabajando en las zonas vulnerables, donde, ¿sabe cuáles eran mis pacientes? Los mismos psicólogos que le estaban haciendo contención a los grupos vulnerables. Mis pacientes no fueron los grupos vulnerables, mis pacientes fueron los propios psicólogos porque estaban comprometidos emocionalmente con el sinnúmero de incidentes propios de estos grupos al margen de la ley, en que estos grupos son de verdad bien ácidos y violentos. Ellos interpretan que desde su perspectiva lo están haciendo lo correcto, pero que al final la población que está en el medio está muy afectada. Y yo me sorprendía de cómo esa población tenía una capacidad de sobreponerse a la frustración. Una persona que la desplazan, le matan a su papá, le matan a su mamá, lo sacan, tienen que irse, lo persiguen, y aún así la persona como que se logra centrar y regresar para volver a empezar, versus el psicólogo que estaba completamente hecho pedazos. En realidad terminé tratando a los psicólogos, no a las personas vulnerables. Los terapeutas, incluidos los psicólogos, en algún momento pueden absorber esa energía, ese estrés de los pacientes y enfermarse ellos mismos. No pueden, todo el tiempo lo hacen. Ok. Eso ocurre todo el tiempo, porque ellos no tienen las herramientas para elaborar ese tipo de situaciones. Desde el enfoque cognitivo, desde el enfoque académico lo hacen, pero desde el contexto personal no saben cómo hacerlo. Y eso también lo trata usted. Todo el tiempo lo trato. Bueno, Pablo, vamos, se nos fue rapidísimo el tiempo en este programa. Vamos, yo
creo que el tema del estrés lo cerramos. Vamos a vernos en el siguiente capítulo con un tema muy, muy interesante. Lo dejamos aquí pendiente. Dejamos la expectativa para que las personas entren y sigan mm, este maravilloso taller que estamos teniendo, porque es un taller con Pablo Torres. Encantado y gracias por este privilegio. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos veremos.